Muy bien. Bienvenidos todos a esta reunión. Voy a correr esto un poquito para que se pueda ver ahí un poco más. Es una segunda parte que admito que llevo casi un mes pensando en cómo hablar. Para mí no es fácil qué decir, qué hacer. Porque después de todo, ¿saben lo que yo debería estar haciendo? Con mi señora, típicamente a esta hora nos vamos, entonces nosotros deberíamos estar empacando nuestras cosas y ustedes deberían estar escuchando a Luis terminar la serie de Efesios. Por lo tanto, es difícil. Lucho cuando comenzaba, sus mensajes siempre daba una introducción que te dejaba enganchado, ¿no es cierto? Y te abría la curiosidad, desarrollaba su tema, pero de una manera magistral, con la guía del Señor. Y lo que todos deberíamos estar haciendo ahora es escuchar al Lucho. Pero ¿saben qué? El mismo Señor en el que el Lucho creía y que nosotros creemos firmemente, fue el que le llamó a su presencia. Y nosotros también tenemos que continuar. Y por lo tanto vamos a continuar. Pero antes que eso les quería pedir que oren por nosotros. Porque lo necesitamos. Ustedes en su casa, en la intimidad, oren por nosotros. Les pedimos eso por favor. La obra es del Señor, le pertenece a Él y los frutos que da son por su poder. Por lo tanto, nosotros podremos seguir adelante siguiendo todos los ejemplos grandiosos y preciosos que nuestro Señor ha levantado. Quiero compartirles hoy un tema que me llama bastante la atención. Hacía un tiempo comencé a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, vamos a ver ahí. Tuve la oportunidad en su momento de compartir algunas en la escuela dominical, hace mucho tiempo, y si Dios lo permite, quiero tratar en esta reunión y en la próxima reunión algunos elementos particulares del capítulo 3 de Filipenses. Yo sé que tío Marco, que está ahí, lo trató el día martes, pero también creo realmente que el texto bíblico es absolutamente inagotable en sus aplicaciones y en su provecho. Así que vamos, y también muchos de nosotros no pudimos estar ese día martes. Antes de leer, vamos a leer en Filipenses capítulo 3, los que tengan Biblia, y si no también lo vamos a proyectar ahí está. Quiero tirarles un gancho como tiraba mi amigo. ¿Saben? Haciendo una planilla de Excel. ¿Han usado Excel alguna vez? Yo creo que sí, han visto algún Excel, ¿o no? Los más chicos también. Excel es un programa que tiene como unos cuadros para hacer matemáticas, ¿ya? Para contabilidad y etcétera. Y hace un tiempo estábamos construyendo con otros socios una bodega y tuve que hacer una planilla en Excel y nunca tan mal matemático o programador, pero en cierta condición súper específica, en esta planilla que yo había hecho y desarrollado, tenías un valor al que se le restaba otro valor. ¿Y saben lo que pasó con el resultado? Era más grande que los dos valores. Y son valores positivos. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo tú tienes una cantidad y le restas algo y te da algo mayor? En matemáticas se puede, pero en la vida real, si tienes manzanas y le sacas unas cuantas manzanas, no quedas con más manzanas, quedas con menos manzanas. Entonces tuve que ir a mi planilla Excel, mirar la fórmula y efectivamente había un caso muy específico en el que estaba restando una celda, pero resulta que, sin querer, el valor de esa celda también tenía un signo negativo adentro. Entonces ahí te quedaba resta y te lo sumaba en vez de restarlo. No sé si a alguien le ha pasado algo así cuando han utilizado Excel. Es un cacho, a veces molesta y a veces no entiendes
qué está pasando, pero se solucionó. Les voy a decir al tiro por qué me acordé de eso en esta tarde y vamos a leer el pasaje. Dice así Filipenses, los primeros 11 versículos. Dice el apóstol Pablo, así dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, hemos leído tu palabra, palabra poderosa, y te queremos rogar, Padre, que me des sabiduría, que me guíes, para que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Enséñanos tú, te pedimos, y abre todos nuestros corazones para que podamos ser receptores fieles de tu palabra. Quedamos en tus manos, nuestro Dios. Bendice esta reunión, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Ustedes sabían que este pasaje, hay algunos que lo consideran la conversión de Pablo? Cuando Pablo se convirtió al Señor. Pero no cuando se convirtió físicamente, como está relatado en otro libro de la Biblia, Hechos, el capítulo 9, sino la conversión que el Espíritu Santo provocó en su mente. Es la conversión de Pablo, no como relato histórico, sino mental. Y eso es algo bastante interesante. Y eso es, por lo tanto, en parte lo que me motiva para compartirles este pasaje hoy. ¿Qué pasa en la mente cuando un pecador cree en Cristo? Cuando sus pecados son perdonados, cuando recibe vida espiritual de parte de Dios. Lo que quiero hacer, vamos a explicar este pasaje un poco en su contexto y a medida que vayamos avanzando, quiero poner ciertos énfasis en algunos elementos para poder sacar aplicaciones para nosotros. 2025, Concepción, bienvenido a agosto. Pasaron julio. Felicitaciones. Tuvo bueno este julio con la inteligencia artificial, para los que les gusten los memes de julio. Y quiero tratar el día de hoy 3 puntos, y ahora podemos partir con el primero. En primer lugar, y aquí están los 3 puntos que quiero conversar con ustedes, vamos a ver la defensa que el apóstol Pablo hace de la justificación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús y en nada más.
Eso es lo primero que tú tienes que saber, es lo primero que este pasaje nos grita y nos enseña de forma directa y explícita. En segundo lugar, después vamos a ver algo de ganancias y pérdidas, una clase de economía, por así decirlo. Y en tercer lugar, vamos a ver los resultados que esto produce, una transformación vital de fe y por medio de la fe. Y esa va a ser la reunión del día de hoy. Vamos con el primer punto. Quiero centrarme en esos 3 versículos que están ahí. No sé si se ve bien desde atrás. De todas maneras ya lo leímos, así que también lo tenemos fresco y va a quedar ahí todo el rato. Son simplemente los pasajes que acabamos de leer. Esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia que está en la ciudad de Filipos, se le llama la carta del gozo. A pesar de que el que lo escribe y que nos dice, gozaos en el Señor, ¿saben dónde está? No está en un spa, está en una cárcel romana, y una cárcel romana no es chiste. Está esperando un juicio, y el resultado de ese juicio puede ser que su cabeza sea cortada, y que de hecho lo fue. En esas condiciones Él nos dice, gozaos en el Señor, alégrense en el Señor, y de manera reiterada. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Esto es un poco de contexto general, porque Pablo tiene la certeza de que Dios comenzó en ellos y en él una buena obra y la va a terminar. Y no hay nada que la pueda detener, que hay gloria eterna aún más allá del sufrimiento. Y aún en medio del sufrimiento, Dios estaba encaminando todas las cosas para progreso de su obra. Por lo tanto, gócense, alégrense. Y en el versículo 1 lo reitera. Ahora yo quiero que por favor miren de nuevo este versículo 1 y miren el versículo 2 y no sé si les parece que hay alguna diferencia como muy extraña. Versículo 1 es alegre, gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas, para ustedes es seguro, y de pronto es como si se pusiera a lanzar insultos. De golpe. ¿No les parece extraño esa parte? Guárdense de los perros, de los malos obreros, guárdense de los mutiladores de la carne. Esto nos muestra, en primer lugar, que Pablo tiene una aversión tremenda en contra de quien sea que estas personas se refieran. No sé quiénes son todavía, vamos a ver lo que podemos inferir del texto para poder entender por qué Pablo se pone a lanzar epítetos de grueso calibre después de haber dicho que estén tremendamente alegres. Lejos para nosotros, en primer lugar, de ser un perro como un perrito, amable y amistoso. De hecho, hasta hay un tecnicismo, ¿eh? La palabra en el idioma original, en el griego, no es la de un perro doméstico, es la de un perro salvaje. Son muy parecidas, pero no son exactamente iguales. Y lejos de ser la idea de un perro como un ternura, fidelidad, lealtad, el mejor amigo del hombre, etc., la idea era de algo extremadamente despectivo. Es un perro carroñero, es un perro traicionero que se junta en jaurías, que ataca, que muerde y que está lleno de enfermedades probablemente. Pablo lo que dice es, guárdense de personas que son así, tóxicas, personas peligrosas, personas traicioneras. Esos son lo que Pablo está diciendo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Alguna idea? Sigamos leyendo. Estas personas que son perros, se les llama así, también se les llaman malos obreros, obreros malos, obreros malvados. Y hay otro pasaje bastante contemporáneo que usa la misma expresión, pero dice obreros fraudulentos. Esa es la idea. Son personas que están dentro de la iglesia, que están obrando en la iglesia, son obreros, pero son malvados. Esa es la idea. Y por último,
Y aquí es donde ya podemos encontrar quiénes son estas personas. Dice los mutiladores de la carne. Esta es la pista que nos da la última pieza de nuestro puzzle. Este grupo de personas, mutiladores de la carne, tiene que ver con algo que tal vez para nosotros no estamos familiarizados, pero en ese entonces era bastante familiar para el apóstol Pablo. Y tiene que ver con un grupo de personas que se llamaban o se les conocía como los judaizantes. No judíos, judaizantes. Los judaizantes son personas o eran personas que se decían cristianos, se decían creyentes en Cristo, se decían pertenecer a la iglesia, se decían que habían dejado tal vez incluso el judaísmo, pero que en la práctica estaban enseñando que había que cumplir ciertas cosas igual nomás si querías que Dios te aceptara. Si querías que Dios te salvara, tú también tenías que hacer ciertas cosas, colaborar con ciertas cosas. Tenías que, particularmente hablando, algo que ver con mutilación. Y se refiere a algo que se llama en la Biblia la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es una cirugía en la que se le cortaba el prepucio del varón y era un símbolo en la antigüedad de la pertenencia de esa persona al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Desde los tiempos muchísimo antes del Señor Jesús, de Abraham, el padre Abraham, que dicen los judíos, Dios le dice en Génesis capítulo 17, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón, si se convertía después al judaísmo, cuando fuera, pero si nacía en una familia judía, a los 8 días. Y continúa, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Eso decía Dios, era una señal, era una forma de decir esta persona físicamente tiene una señal de que pertenece al pueblo de Dios. Ahora, esto era un símbolo, esto venía de Dios. Y el símbolo, nuevamente, insisto, era la pertenencia al pueblo de Dios. De hecho, tan cerca como a nivel de Moisés, que está bastante más cerca de Abraham que de los días del Señor Jesús, Dios ya dice, circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón. No era el tema de la carne físicamente, no era la operación quirúrgica lo importante era la actitud del corazón. Bueno, ¿cuál era el problema con estos judaizantes? En que ellos insistían una y otra vez en que no era posible llegar a ser justificado delante de Dios sin haberse hecho esta cirugía física. Ellos planteaban eso. Ahora, hay una definición muy sencilla, tal vez muy simplificada, pero creo que aplica muy bien en este caso, acerca de la justicia y de la justificación. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa justicia delante de Dios? Significa estar bien con Dios. Significa que Dios me mire y me acepte. Que Dios me evalúe y me diga, sí. Andrés, sí. Sí. ¿Lo evalué? Sí. Él es justo. Eso es la justicia. Y la justificación tiene que ver con cómo una persona que no es justa puede llegar a ser justa, puede llegar a ser vista por Dios como justa. Que Dios te dé el pulgar arriba, que Dios te diga, sí, ¿sabéis qué? Bien, tu vida bien, te mereces la salvación. Te mereces el cielo, por así decirlo. Los judaizantes decían que para poder lograr eso tenías que someterte a esta operación quirúrgica y eso es peligroso. Pablo lo muestra aquí.
Y lo muestra con esta serie de insultos que están allí. ¿Sabían ustedes que la palabra perros en este contexto era utilizado por los judíos para referirse a los que no eran judíos? Pablo aquí les invierte el argumento. A los que se decían judíos les dice, ustedes son los verdaderos perros. Mutiladores, en el idioma original, esta palabra, mutiladores, y la siguiente, la circuncisión, riman y son bastante parecidas. Pablo está diciendo, yo me refiero a esto, pero esto, separado del verdadero contenido, no es simplemente nada más ni nada menos que una operación absolutamente inútil, es una mutilación finalmente. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna practicidad de hacerla. Y luego en el versículo 3 nos va a decir de que la verdadera circuncisión, el verdadero pueblo de Dios, la verdadera pertenencia al pueblo de Dios, no son los que se hicieron esta cirugía, sino que somos nosotros. Nosotros somos ese pueblo de Dios. Nosotros somos los que pertenecemos a ese pueblo de Dios. Y nos da algunos elementos. Los que en espíritu servimos a Dios, de la manera en la que Dios debe ser servido en los términos de Dios, de manera espiritual, por medio del Espíritu Santo de Dios, no en términos humanos, no basados en operaciones, o en cirugías, o en acciones que puedas hacer o dejar de hacer. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús, la fuente del orgullo delante de Dios, no somos nosotros, sino que es Cristo Jesús. Y los que no tenemos confianza en la carne. ¿Qué significa esto? No tiene nada que ver con la carne de un asadito, tiene que ver con la naturaleza humana. En otras partes de la Biblia hay otras definiciones de carne que pueden aplicar. En el caso de aquí, la definición de carne es bastante más simple y sencilla. Tiene que ver con tu propia capacidad, tiene que ver con tus propias fuerzas, tiene que ver con tu propia sabiduría, tu religión, tu comprensión, tu adoración, tu voluntad, tu justicia humana, incluso al grado más elevado que toda la humanidad pudiese lograr. Eso es la carne. Lo mejor de lo mejor del mundo, pero sin Dios. Eso es la carne, en este caso en particular. Y Pablo dice, en eso el verdadero creyente no tiene confianza. Confía en Cristo y no en su propia capacidad. Esto es algo que ya nos está hablando con respecto a lo que yo les decía. Pablo está siendo tan tajante porque se está dando cuenta de que estas personas judaizantes lo que están haciendo realmente es estar pervirtiendo el Evangelio de Cristo. No es un detalle que digan, ya, oye, haz todo lo mismo, pero tienes que someterte a esta cirugía. No es un detalle. Es una perversión del verdadero Evangelio. Ellos están planteando que la obra de Cristo no es suficiente. Ellos están planteando que tú tienes que igual nomás cumplir con ciertas cosas, porque si no Dios te va a mirar y va a decir, ¿sabes qué? Tú creíste en Cristo, pero no es suficiente, no basta. Eso están planteando estas personas. Como si tuvieras que con tus propios esfuerzos personales colaborar para ser justificado delante de Dios. Eso es una ofensa y un ataque al Evangelio. Dios testifica que la obra de Cristo es completa y es perfecta. Y Dios también dice que en nuestra propia capacidad, en nuestra carne, ojo la palabra, no tenemos confianza en la carne. No hay nada que podamos hacer para llegar a impresionar a Dios. En tu propia capacidad, en tu propia fuerza, no puedes impresionar a Dios. No hay nada que tú puedas hacer que Dios diga, wow, se merece mi gloria. No. El pecado que está en cada uno de nosotros se ha encargado
de hacernos faltos delante de Dios. Y solamente por la obra de Cristo, por gracia, por medio de la fe, es que un pecador puede llegar a ser justificado delante de Dios. Cuando se trata de tu salvación, pero también cuando se trata de tu vida como cristiano, delante de Dios, aún todas las cosas, y lo vamos a ver a continuación, llevadas al superlativo máximo, en los siguientes pasajes lo vamos a ver, no pueden ser utilizadas para tratar de ganar tu justicia delante de Dios, para que Dios te mire y te diga, sí, tú mereces el cielo. No puedes, no se puede. Tu pecado primero tiene que ser limpiado. Tú tienes que ser limpiado. Dios tiene que impartir vida espiritual en ti. Y eso se hace por gracia, por medio de la fe. Nada en tus propias capacidades. Pero ¿sabes qué? Si hay alguien aquí que tal vez no es creyente, esa justicia sí se puede recibir. Miren esta frase. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Es como para enmarcarla así, ¿eh? Nos gloriamos en Cristo Jesús, aunque no entendamos qué significa, pero nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Saben lo que significa? Significa que todo argumento, toda evidencia, todo lo que tú puedas esgrimir delante de Dios, enorgullecerte delante de Dios para que Dios te acepte, no eres tú, no es tu carne, es Cristo Jesús. Si no es Cristo Jesús, si no te estás gloriando en Cristo Jesús, entonces cuidado, puedes estar cayendo en esta mentira de los judaizantes. Tu trofeo que exhibes ante Dios no fue hecho por ti. Fue regalado por Cristo Jesús. Eso es gloriarse en Él y no tener confianza en tus propias capacidades. Piensen en algo. Voy a pasar al versículo 9 muy rápido. No sé si podemos pasar a la tercera. Creo que ahí está. Porque es el mismo tema. No teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Piensen en algo. Toda civilización, desde el principio, toda civilización siempre ha tendido a pensar en dioses y en cómo agradar a estos dioses. ¿Y saben lo que nos dice Pablo aquí? Aquí está la forma para que puedas agradar al Dios vivo y verdadero. No en lo que tú seas capaz de hacer o impresionar a Dios. Tu justicia personal, por buena que pueda ser frente a todos los demás, es demasiado débil, es demasiado chica delante de Dios. La única justicia que Dios acepta es la que viene de Él mismo, la que Él le da a todo pecador que cree en Cristo por la fe. Ese es mi primer punto. No puedes impresionar a Dios. La justicia no tiene que ver por lo que tú hagas, tiene que ver por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Quiero pasar ahora, vamos a la segunda. Muchísimas gracias. Una clase de economía. Ahora, Pablo sabe lo que le van a responder. Pablo sabe que estos judaizantes le van a decir, oye, pero tú te estás aprovechando. Los pobres filipenses no tienen idea de lo importante y de lo valioso que es el judaísmo, así que te estás aprovechando. ¿Y saben lo que va a hacer Pablo? Pablo aquí va a enumerar, intentando taparles la boca, todos los pergaminos que él tiene, personalmente. Y él nos va a decir, estos pergaminos son muy superiores a los que cualquiera de estos personajes que decían estas mentiras puedan tener. Circuncidado al 8º día. No sé si se acuerdan que leímos que la circuncisión, como Dios había mandado, era al 8º día. Muchos de estos judaizantes probablemente no habían sido circuncidados al 8º día. Tal vez venían de contextos muy distintos. Del linaje de Israel,
Ellos probablemente eran griegos que se habían primero convertido al judaísmo y después al cristianismo, pero Pablo es verdaderamente del linaje descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. De la tribu de Benjamín, dice también. Tribu distinguida, tribu que siempre se mantuvo fiel a la línea del rey David, y además con una serie de matrimonios mixtos que hubo y de las deportaciones que hubo, muchísimos judíos a esa altura ni siquiera podían decir de qué tribu son. Bueno, aquí había una familia que había mantenido su pureza. Para los fans de Harry Potter, dirían que son de sangre limpia, de la tribu de Benjamín. Y aún así, si no era por nacimiento, por su propio esfuerzo, hebreo de hebreos, la idea es que él se ha mantenido en la tradición hebrea desde pequeño, pero hasta ser adulto. Y en cuanto a la ley, fariseo, el más alto nivel del judaísmo religioso devoto, ortodoxo, legalista, fanáticos por conocer la ley de Dios y por obedecerla. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, aunque estaba equivocado, pero antes de ser salvado por Cristo, él está mostrando aquí que él era realmente sincero, que no se quedaba en la teórica, que tomaba acción, que era alguien jugado por la causa, por así decirlo. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, en la justicia que es en su propia capacidad, absolutamente irreprensible. Pablo tiene las mejores credenciales, pero Dios no puede ser impresionado. Y Pablo en el versículo 7 va a empezar a usar un lenguaje comercial. Y aquí está la tabla Excel que yo les decía al principio. Ganancia, pérdida y estimación, que tiene que ver con contabilidad. Tiene que ver con evaluar valor. En la tabla Excel hay una columna que dice todas las ganancias, todos los ingresos. En otra que están todas las pérdidas. Y ahí Pablo va tomando cada uno de los elementos de su vida y los va clasificando. Este va a las ganancias, este otro va a las pérdidas, este va a las ganancias, este también a las ganancias, etcétera, etcétera. En su estado anterior, no creyente, los pergaminos de Pablo son súper valiosos. Todas estas cosas que están aquí son súper valiosas. Son importantes, son buenas, son legítimas. Pero ¿saben en qué consistió la conversión de Pablo en su mente? En que hubo un cambio de valoración. Hubo una estimación diferente con respecto a qué lugar ocupan esas cosas delante de Dios. Hay un comentarista que lo dice de la siguiente manera. Por buenas que sean muchas de las instituciones que Pablo menciona, cuando las ponemos en el lugar del Evangelio, estamos confiando que la carne salva y eso no nos librará en el día final. En otras palabras, en tu tabla Excel no puedes confundirte de columna. No puedes meter un signo menos allí donde debería ir un signo más. Cuando se trata de clasificar tus logros para ver si Dios te acepta con base a ellos, no te puedes equivocar. Aún los logros más impresionantes, que serían ganancia, legítimamente ganancia, delante de Dios y para efectos de la salvación por amor de Cristo, para conocer a Cristo, terminan siendo pérdidas. Ahora, quiero resaltar algo del versículo 8. ¿Cuál es la clave para poder tener esta mentalidad? La mentalidad que Pablo tiene no se logra por decir, sabes que esto era bueno y ahora es malo porque me convertí a Cristo. La mentalidad que Pablo tenía se logra porque él es capaz de evaluar todo aspecto de su vida, ponerlo en una balanza y al otro lado poner a Cristo, poner el conocimiento
el inmenso conocimiento de Cristo. Esa es la clave. Eso es lo que transforma la ganancia en pérdida. Cualquier cosa que esté al lado de Cristo va a ser como una pérdida, aunque en sí misma tenga valor. Porque Cristo es infinitamente más valioso. Pablo llegó a declarar incluso en ese versículo 8, por amor del cual lo he perdido todo. No solamente los pergaminos que dijo ahí, sino todo. Pero dice, y lo tengo por basura. Y esa palabra en griego, basura, es el desperdicio de peor calaña, que puede perfectamente ser traducido como estiércol. Así vio Pablo. No porque las cosas fueran poco valiosas, sino porque encontró algo infinitamente más valioso, que es ganar a Cristo, conocer a Cristo. Un comentarista dice que ganar a Cristo no significa simplemente tener a Cristo, porque todo creyente ya lo tiene, sino apropiarse de Él, hacerse del todo con Él y ser hallado en Él como en el elemento en que se vive y se muere. Y quiero hacer 2 aplicaciones aquí para nosotros. En primer lugar, ¿cómo estamos evaluando las cosas de nuestra vida? Trabajos, estudios, carrera, amistades, situación emocional, nuestros intereses, nuestra familia, nuestra iglesia, la obra del Señor, etc. Todas las cosas de tu vida son buenas, legítimas. Y nadie, yo me imagino que nadie va a estar aquí haciendo algo abiertamente ilegal o algo realmente malvado. Espero que no. Pero el tema no es que si esas cosas son buenas o malas, legítimas o ilegítimas. El tema se trata de tomar esas cosas, ponerlas en una balanza y al otro lado poner a Cristo. Y evalúa. Evalúa. Saca tus propias conclusiones. No tiene que ver esto con si es bueno o malo. Toda nuestra vida tiene que ser evaluada de esa perspectiva. No en las cosas por su valor intrínseco, sino en su valor con respecto a la persona del Señor Jesús. A ganar a Cristo, a tu eternidad, a tu vida eterna, a tu salvación, a tu servicio, a tu ministerio. ¿A quién eres tú? Las cosas de la vida se evalúan en comparación a la ganancia que produce conocer a Cristo, no a la ganancia intrínseca de las cosas mismas. Y quiero hacer otra aplicación también. Fíjense en estas palabras. He estimado, está en perfecto, tiempo perfecto. Y en el versículo 8, estimo, en la misma palabra, pero está en presente. La idea aquí es que la escala de valores de Pablo cambió en el pasado, pero permanece así. Sigue así. Día a día, Pablo va renovando esa escala de valores. Comenzó en el pasado, pero sigue hoy. En el pasado evaluaste las cosas contra Cristo, pero hoy, ¿qué pasa hoy? Juzga hoy, evalúa hoy, porque cada día van a venir nuevas atracciones, van a venir nuevas cosas que van a desafiar tu escala de valores, nuevas preocupaciones, nuevas oportunidades tal vez, nuevas ganancias, nuevas pérdidas. ¿Y sabes qué? Las ganancias de la vida tienden a querer cambiarse de columna en el Excel. De ganancias quieren pasar a las pérdidas. Perdón, al revés. De las pérdidas donde las pusiste, quieren volver y colarse con un signo menos, tal vez, para intentar meter ruido de vuelta a las ganancias. Día a día. Este pasaje nos dice, y por lo tanto nos grita, tal vez, a que renueves tu primer amor.
algo que estimaste en el pasado, hoy día también tienes que estimarlo, comparado con Cristo. Evalúa tu vida, toda arista de tu vida. Compárala contra Cristo. De nuevo, saca tus conclusiones. Y si hay algo que tengas que rectificar, rectifícalo. Hazlo. Si hay algo que tengas que cambiar, toma eso, compáralo con Cristo, saca tus conclusiones y hazlo. No en el pasado, hoy. Aún estimo, hoy. No cuando me convertí, hoy. Y por último, los resultados. Pasamos a la última, esta es muy breve. Voy a solamente mencionar algunas cosas. El apóstol Pablo ganó justicia delante de Dios por la fe. Pero hay otras cosas que también ganó. ¿Se acuerdan de Efesios cuando el Lucho nos enseñaba? Había un pasaje en Efesios que habla del poder de Dios y que cómo Dios, para mostrar su poder tan infinito, no lo compara contra una supernova, se decía. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Sino que lo compara con el poder de resucitar a los muertos. Esa es la comparación máxima que Dios ocupa. Ese es el mismo poder que Pablo está aquí aludiendo. Él ganó el poder de su resurrección a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Pero qué más ganó? Ganó participación en el sufrimiento. Esto es contraintuitivo para nosotros. ¿No nos gustaría a nosotros vivir lo más tranquilos que se pudiera? Pablo no quiere sufrir por sufrir. Pablo lo que quiere es conocer a su Señor y estar más cerca de su Señor. Los momentos más profundos de comunión espiritual con Cristo son los de más intenso sufrimiento. El padecimiento acerca al creyente a Dios. Eso dice un comentarista. Y Pablo, por lo tanto, él dice, yo quiero parecerme más a mi Señor aun si me toca sufrir. Y por último ganó gloria eterna. Ese sufrimiento no es eterno. Ese sufrimiento tiene que ver con que algún día voy a poder llegar a la gloria eterna, a la resurrección de los muertos. Pablo creía que el Señor iba a venir muy pronto, por eso dice, si en alguna manera, él esperaba que pudiera venir antes y no estaba del todo seguro. Pero para nosotros no es cómodo estar donde estamos. Pero este pasaje, ¿sabes lo que te recuerda, queridos hermanos? Que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso dice Pablo varios años después de escribir esto. Pero esa persecución no es eterna. El sufrimiento por causa de Cristo es inevitable, pero el sufrimiento no tiene la última palabra. Dios, por medio de su poder, tiene la última palabra. Y si esta es la ganancia de perderlo todo para ganar a Cristo, entonces justamente todo lo demás es basura. Piensen en estas cosas. No es posible ganar nuestra salvación, pero Dios nos la dio en Cristo Jesús. Justicia, poder y gloria. Por lo tanto, evaluemos bien. Renueva tu juicio. Hoy renueva tu juicio con respecto de las cosas de este mundo. Día a día, atento con evaluar las cosas. Renueva lo que tengas que renovar. Juzga, restaura, rectifica, siguiendo este ejemplo. Y ahora bien, cuando alguien experimenta eso y ha logrado día a día vivir así, ¿cómo se sigue? ¿Qué resulta de todo esto? ¿Cuál es la meta? ¿Y cómo llegar? Si Dios lo permite, en 2 semanas más les voy a contar. Muchas gracias por su atención. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.
Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque ella nos confronta, nos muestra el carácter de este hombre de fe, cómo confiaba solamente en ti y no en sus propias capacidades para impresionarte, y día a día renovaba y evaluaba las cosas. Padre Celestial, te pedimos por cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener esta misma mente y corazón. Bendice esta reunión. Ahora queremos quedar en tus manos para todo lo que venga. Y lo hacemos todo agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.